en nombre del equipo de BEI de Gestión Empresarial Integral, queremos darle la más cordial bienvenida al curso virtual Formación de Auditores Internos. Sean todos bienvenidos. Un poco acerca de la agenda, estamos iniciando en este momento, 8 de la mañana hora Costa Rica, 9 de la mañana hora Colombia, Ecuador, Panamá, 10 de la mañana hora Chile, Venezuela, 11 de la mañana Argentina, Uruguay y 4 de la tarde hora España. Vamos a tener un bloque inicial de 2 horas y 10 minutos aproximadamente. Luego vamos a tener un descanso de 50 minutos para ir a almorzar, desayunar, merendar, dependiendo del país en el que se encuentre. Y luego vamos a tener otro bloque de 2 horas y 30 minutos para finalizar aproximadamente a la 1:30 hora Costa Rica, 2:30 Colombia, Panamá, Ecuador, 3:30 Venezuela, Chile, 4:30 Argentina, Uruguay y 9:30 de la noche hora España. Sean todos bienvenidos. El día de hoy tendremos una maravillosa jornada de aprendizaje, así será. Estaremos conversando de la importancia de la auditoría interna como mecanismo de evaluación del desempeño. Y es que en las organizaciones generalmente implementamos sistemas de control interno, ¿ok? Con el objetivo de asegurar o tener una seguridad razonable de la eficiencia y efectividad de nuestras operaciones. Implementamos sistemas de medición, sistemas de indicadores de gestión, que nos permita hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos, que nos permita tener información oportuna a nivel interno y externo para tomar decisiones. Generalmente trabajamos con informes de gestión, tableros de control, para llevar a cabo esas reuniones gerenciales o reuniones de equipo con frecuencia mensual, trimestral, anual. En estas reuniones evaluamos estos resultados, estos indicadores, analizamos tendencias y en conjunto desarrollamos planes de acción para promover ese proceso recurrente de optimización llamado mejora continua. Es muy común que realicemos la evaluación del desempeño haciendo uso de estas buenas prácticas. Sin embargo, como lo establece la ISO es la Organización Internacional de Normalización. En los requisitos de sus sistemas de gestión, establecen el apartado 9 específicamente que la evaluación del desempeño debe contemplar el análisis de los datos, de los indicadores, de la información, debe contemplar la medición y, por supuesto, seguimiento de la satisfacción del cliente. También es importante evaluar el cumplimiento de todos los requisitos aplicables. Uno de los mecanismos de evaluación del desempeño que establece la ISO es la revisión por la dirección de la eficacia del sistema, de la eficacia del proceso y, por supuesto, establece la auditoría interna como un mecanismo importante de evaluación del desempeño. Y es que la auditoría interna no es más que un proceso sistemático, independiente, documentado, que nos va a permitir obtener evidencia objetiva verificable de la conformidad con nuestros procedimientos, normas, políticas, por ejemplo, del cumplimiento de los requisitos legales y aplicables, nos va a permitir obtener evidencia objetiva verificable de la eficacia del sistema, de la eficacia de cada uno de los procesos. Es un mecanismo de evaluación del desempeño bastante útil, ya que este mecanismo nos va a permitir desarrollar actividades de campo. Vamos a estar en contacto directo con los colaboradores, con el personal, para recopilar esta información o para obtener esta evidencia objetiva. Vamos a aplicar técnicas de muestreo, vamos a estar realizando, por ejemplo, entrevistas a las partes interesadas, vamos a, por supuesto, a llevar a cabo la observación directa del proceso, vamos a revisar la documentación, los registros, y todo este tipo de actividades de campo son fundamentales para comenzar a identificar oportunidades de mejora y también para tener esa capacidad de suministrar una información oportuna a la dirección o a las partes involucradas para poder tomar decisiones. Además de tener esta evaluación del desempeño haciendo uso de indicadores, en reuniones analizamos esta información, es importante también ese trabajo de campo,
esa búsqueda de evidencia objetiva verificable, ese contacto directo con el proceso, y esto, por supuesto, lo vamos a obtener realizando auditorías internas. En otras palabras, estamos necesitando en las organizaciones implementar un mecanismo de evaluación del desempeño que sea integral, que sea efectivo, que le agregue valor a las operaciones de la organización, que nos permita desarrollar ese enfoque sistémico y disciplinado, que nos permita proteger el valor de nuestras organizaciones. Y eso es lo que queremos con las auditorías internas, de sistemas, de procesos, basados en diferentes criterios y, por supuesto, estableciendo diferentes alcances. Ok, chicos, cuando hablamos de auditoría interna, que es el tema que estaremos desarrollando, quiero aclarar que vamos a utilizar como patrón de referencia en esta capacitación la ISO 19011-2018, ¿ok? Esta norma establece directrices generales para las auditorías de sistemas de gestión. Es un excelente patrón de referencia para comenzar a planificar nuestro programa de auditorías, establece directrices generales para la gestión del programa de auditoría, el plan de auditoría, qué tipo de instrumentos de trabajo debe desarrollar el auditor para garantizar la eficacia del proceso de auditoría. Esta norma también establece algunas directrices con respecto a las competencias generales y específicas de los auditores internos. Y también algunas directrices para llevar a cabo lo que sería la evaluación de estos auditores. Y por supuesto, promover la mejora continua a nivel de lo que sería la actualización profesional y el desarrollo de capacidades para nuestro equipo de auditores internos. Esta norma está más orientada a los sistemas de gestión, ¿ok? Bajo el estándar ISO. Sin embargo, quiero aclarar que es perfectamente aplicable para cualquier tipo de auditoría, siempre que prestemos mucha atención a la competencia específica que se requiere en esa auditoría. Cuando hablamos de una auditoría interna, vamos a poder utilizar diversos criterios. Un criterio puede ser los requisitos de un sistema de gestión de la calidad. Un criterio de auditoría puede ser los procedimientos internos de la organización. Un criterio puede ser, por ejemplo, requisitos legales aplicables para hacer una auditoría interna de cumplimiento de requisitos legales. Un criterio puede ser, en este caso, se establecen los criterios relacionados con el área financiera y vamos a realizar, por ejemplo, una auditoría financiera, o podemos estar realizando una auditoría de existencias, de inventarios, o podemos estar realizando una auditoría de seguridad de la información. Es decir, dependiendo del criterio de auditoría y el alcance, por supuesto tenemos que garantizar el conocimiento y la competencia específica para llevar a cabo esa auditoría. Pero en términos generales, el programa de auditoría, el plan de auditoría, los principios de auditoría, el enfoque basado en evidencia y en riesgos que vamos a aplicar a nivel de las auditorías, es perfectamente aplicable para cualquier tipo de auditoría interna. También vamos a utilizar como referencia las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna del Instituto de Auditores Internos. También lo vamos a utilizar como referencia. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Esta es una pequeña introducción de lo que vamos a estar conversando, que ya luego lo vamos a, por supuesto, detallar en el contenido programático. Que la ISO 19011 establece las directrices para la realización de las auditorías y es la que vamos a utilizar como referencia para elaborar nuestro programa, nuestro plan de auditoría en este curso. Es decir, los formatos y la información que le voy a presentar a continuación se basan en lo que establece la 19011. Fue la norma que utilicé como referencia. Ok, chicos. Principios de auditoría. La auditoría debe ser una herramienta eficaz y fiable en apoyo de las políticas y controles de gestión de la organización. Pero para que la auditoría sea una herramienta eficaz y fiable, se debe cumplir unos principios básicos. Entonces, en este caso, la ISO 19011-2018 establece los siguientes principios de auditoría, que ya se los voy a mencionar. El primer principio, de auditoría sería básicamente la integridad. La integridad es el fundamento de la profesionalidad. Desempeñar el trabajo de auditoría con honestidad, con responsabilidad, observar y cumplir con todos los requisitos legales y aplicables,
el auditor debe demostrar su competencia al desempeñar su trabajo como auditor, porque recordemos que debe existir confianza, ¿ok?, por parte de la dirección y en este caso de los auditados del juicio del auditor, ¿ok? Tenemos que confiar en ese informe de auditoría, razón por la cual tenemos que garantizar la competencia del auditor al desempeñar su trabajo, su honestidad, su responsabilidad. El segundo principio básico, estos principios están relacionados directamente con el auditor y los últimos principios están relacionados con el proceso como tal de auditoría. Es la presentación imparcial, la obligación de informar con veracidad y exactitud. El auditor debe informar con veracidad y exactitud cualquier situación que se presente durante la auditoría. Obviamente tenemos que informar de forma inmediata cualquier obstáculo significativo que pueda presentarse durante el desarrollo de la auditoría y obviamente todo lo que vamos a presentar debe tener un enfoque basado en evidencia, que es otro de los principios que vamos a ver a continuación. El tercer principio de auditoría es el debido cuidado profesional, el juicio al auditar, que el auditor esté en capacidad de hacer juicios razonados de las situaciones de auditoría, por supuesto basado en evidencia y en sus conocimientos. La confidencialidad, importantísima. La seguridad de la información, se debe respetar el valor y la propiedad de la información que se recibe. No se debe divulgar la información que hemos recibido durante la auditoría sin una autorización previa, a menos que exista una obligación, por ejemplo, legal o profesional para hacerlo, pero el auditor en ese momento toda la información que logra recopilar en la entrevista o todos los registros que revisa durante la auditoría, en una revisión documental, toda esta información se debe respetar, por supuesto, la seguridad de toda esta información. Obviamente en el informe vamos a colocar los hallazgos de la auditoría y el informe se va a entregar, por supuesto, a las partes interesadas, pero fuera de estas partes interesadas no podemos, por supuesto, divulgar la información de la auditoría, ¿ok? Y los siguientes principios tienen que ver más con el proceso propiamente de auditoría. Uno de ellos es la independencia. Cuando ustedes van a armar sus equipos de auditores internos, ustedes deben asegurar que existe independencia de ese equipo con respecto a las áreas o procesos que van a auditar. En otras palabras, que no tengamos una responsabilidad en el área que vamos a auditar y que no exista un conflicto de intereses, ¿ok? Por ejemplo, también cuando en una empresa, sobre todo familiar, ¿ok?, tenemos familiares dentro de la empresa, ¿ok? Es importante también cuando vamos a armar los equipos de auditores internos, tratar de evitar ese conflicto de intereses, ¿ok? Básicamente garantizar esa independencia, no solo desde el punto de vista de la responsabilidad que pueda tener en el área, sino también hasta desde el punto de vista de las relaciones personales que puedan existir entre los auditores y los auditados, ¿ok? Cuando son vínculos muy cercanos. Se trata de evitar para garantizar independencia. Luego tenemos el enfoque basado en evidencia, que ya lo hemos venido mencionando a lo largo de toda la capacitación. Evidencia objetiva, verificable, ¿ok?, para poder presentar nuestras conclusiones de auditoría. Y finalmente, el séptimo principio, que es nuevo en la versión 2018 de la norma, es el enfoque basado en riesgos. Un enfoque de auditoría que considera riesgos y oportunidades. Tenemos que ser capaces de identificar qué herramientas podemos incorporar para ejecutar con éxito nuestro programa de auditoría, es decir, ser capaces de identificar, valorar e incorporar nuevas oportunidades, pero también tener un enfoque basado en riesgo, identificar qué eventos pueden comprometer la consecución de los objetivos de nuestro programa de auditoría para que podamos desarrollar planes de acción efectivos, ¿ok? Y establecer controles para estos riesgos o darles respuesta. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Nos quedan claros los 7 principios de auditoría que establece la ISO 19011. Básicamente, si ustedes revisan las normas para el ejercicio profesional de la auditoría interna, en este caso del Instituto de Auditores Internos, básicamente son los mismos principios, ¿ok? La integridad, el juicio al auditar, el enfoque basado en evidencia, ¿ok? Básicamente son los mismos principios. Ahora bien, durante la auditoría hablemos de la identificación de la información. ¿Qué nos establece el Instituto de Auditores Internos a nivel de la información? La información debe ser suficiente para poder concluir, debe ser fiable,
relevante y útil. ¿Ok? Cuando hablamos de la información que vamos a manejar en la auditoría, hablamos de que sea suficiente, que esté basada en hechos, que sea adecuada, convincente, que una persona pueda llegar a las mismas conclusiones que el auditor con esa información. Cuando les hablo de suficiente, tampoco se trata de sobreauditar, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes van a auditar un proceso, y les pregunto en este momento, yo voy a auditar un proceso y quiero revisar los registros, ¿ok? De ese proceso para buscar evidencia si se está cumpliendo lo establecido en el procedimiento. A ver, ¿qué registros estarían ustedes solicitando? ¿De los últimos 3 meses? ¿De los últimos 6 meses? Sería importante tener los registros de los últimos 24 meses. ¿Qué tanto nos vamos a ir hacia atrás cuando estamos auditando? ¿Qué creen ustedes? A ver, rápidamente a través del chat. ¿Qué plazo para recopilar información ustedes estarían considerando? Por acá, Emiliano dice depende. Correcto, Emiliano. Depende, ¿ok? Puede ser un año fiscal, como dice Lady, o Robert y dice 6 meses, ¿ok? Lo que se recomienda generalmente es 6 meses, ¿ok? Obviamente va a depender, como comenta por acá el compañero, porque si existe alguna necesidad por un tema de requisitos legales, que tenemos obviamente que auditar cumplimiento interno, y por ejemplo el requisito legal señala que ustedes deben mantener esa evidencia durante 1 año, o 2 años, o 3 años, obviamente tal vez tengamos que buscar ese registro, ¿ok? Pero generalmente nos enfocamos en la información de los últimos meses. ¿Por qué? Porque tal vez si ustedes se van a los últimos 24 meses, ¿ok? O 36 meses, tal vez ustedes en ese momento están revisando información que ya hoy no es información útil para tomar una decisión. ¿Me explico? También depende mucho de con qué frecuencia ustedes van a realizar las auditorías, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Ok, chicos. Lo importante en este caso, cuando hablamos de información suficiente, es que evitemos sobreauditar, ¿ok? Fiable, la mejor información que se puede obtener mediante técnicas de recopilación de información apropiada, que sea relevante para la toma de decisiones, que sea útil, que nos ayude a cumplir con los objetivos o metas que se encuentran planteadas. Se trata de tener información relevante, no simplemente datos, ¿ok? Y con respecto a la calidad de las comunicaciones deben ser precisas, objetivas, claras, concisas, constructivas, completas y oportunas. ¿A qué se refiere esto? Precisas, que estén libres de errores, ¿ok? Que describan fielmente los hechos. Objetivas, que sean imparciales, sin desvíos, una evaluación justa, equilibrada de los hechos. Claras, que sean fácilmente comprensibles y lógicas. Acá es muy importante evitar en algunos casos lenguaje técnico innecesario. A veces suele ocurrir que el lenguaje que utilizamos es muy técnico, es innecesario y no es adecuado para los responsables a los que va dirigida la información. Acá es importante que los responsables puedan comprender perfectamente lo que queremos comunicar, ¿ok? Así que si el lenguaje técnico no es necesario, en este caso es importante que la comunicación sea clara, ¿ok? También hablamos de que sea concisa, ir a los hechos, sin uso excesivo de palabras, sin elaboraciones innecesarias, ¿ok? Que sean útiles para el cliente y que nos logren orientar para las mejoras que son necesarias y que sean completas para los receptores, ¿ok? Obviamente tenemos que cumplir con los principios para realizar una auditoría interna, los principios relacionados con el auditor como tal, como es la integridad, el juicio al auditar, el debido cuidado profesional, la confidencialidad. Tenemos que trabajar cuando planificamos nuestras auditorías para cumplir con el principio de la independencia, el enfoque basado en evidencia, el enfoque a riesgos y oportunidades, y por supuesto ir trabajando para que la información sea suficiente, fiable, relevante, útil, y que se logre obtener una calidad de comunicación con los responsables a nivel de los procesos para que se pueda promover la mejora de los mismos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ok, continuamos por acá. Excelente.
Hoja de ruta. Seguimos en el crucero Almas del Caribe y vamos entonces a iniciar en esta hoja de ruta con el módulo número 3. ¿Ok? Vamos a hablar del programa de auditoría y del plan de auditoría. Y bueno, en este momento quiero irles mostrando su material digital porque ya vamos a comenzar a estudiar algunas herramientas importantes. Ok, chicos, ustedes recibieron o van a recibir vía correo electrónico una carpeta comprimida. Cuando ustedes vayan a descargar esa carpeta, van a evidenciar varias carpetas, ¿ok? Que tienen una información bien interesante. Quiero aclarar que no todas las carpetas, no todos los archivos los vamos a ver a detalle. Básicamente les quiero dejar información complementaria para que ustedes puedan seguir incorporando conocimientos en este importante proceso. Trate de consolidar toda la información relevante para esta capacitación inicial como auditores internos, ¿ok? Pero bueno, les quiero ir comentando el esquema de su material digital. Va a encontrar una carpeta de bibliografía recomendada con alguna bibliografía. También en esta carpeta de bibliografía recomendada van a tener algunos artículos relacionados con las auditorías internas remotas, las auditorías en tiempos de pandemia, algunos artículos actualizados que ha desarrollado el Instituto de Auditores Internos, la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos, entre otros. Y bueno, también algunos textos recomendados que yo les voy a ir mencionando a lo largo de la capacitación, ¿ok? Sí, definitivamente la carpeta es bastante pesada, ¿ok? Bueno, tienen que ir descargando el material, traten de revisar que pueden abrir correctamente todos los archivos. Si llegan a tener algún inconveniente, obviamente nos pueden escribir, ¿ok? Se las agrupamos en carpeta para que sea más sencillo el uso del material, porque si le enviamos los archivos por separado, evidentemente va a ser más complejo revisarlos porque son muchos archivos. Tienen una carpeta de ejemplo de lista de chequeo que vamos a ver más adelante. Le agrupé algunas herramientas de gestión de riesgos. La carpeta de videos está sumamente interesante, ¿ok? Y bueno, en este momento quiero mostrarles una de las principales herramientas que vamos a utilizar durante la capacitación, que es este archivo en Excel que se llama Herramientas de Auditoría, ¿ok? Voy a abrir esta carpeta que se llama Herramientas de Auditoría. Esta sería una de nuestras principales herramientas a nivel del curso. Esta herramienta sí la vamos a ver con detalle, ¿ok? Todo lo que tenemos acá documentado lo vamos a revisar el día de hoy y el día de mañana. ¿Qué tiene este archivo de Excel Herramientas de Auditoría? Tiene un resumen, ¿ok?, de los elementos claves para la elaboración y ejecución de las auditorías, para la elaboración del programa de auditoría, para la elaboración del plan de auditoría. Y bueno, por supuesto, en esta caja de herramientas van a encontrar también todo lo relacionado a la competencia del auditor, que lo vamos a ver mañana. Entonces, comenzamos. Primero, actividades típicas de auditoría. Esto lo vamos a ver en la capacitación, ¿ok? El día de mañana con más detalle, pero bueno, les voy a mencionar. Cuando hacemos auditorías más cortas, cuando el ciclo de auditoría es más corto, cuando auditamos un proceso, cuando auditamos una tarea, cuando auditamos un procedimiento específico, ¿ok? Yo les comentaba que esto siempre es interesante porque nos permite promover un proceso de sensibilización a nivel interno. No requiere tanta preparación, ¿ok? Y nos permite de forma oportuna obtener información para la toma de decisiones. Es decir, que por supuesto ustedes pueden planificar una auditoría más formal, por ejemplo, de su sistema de gestión de la calidad, y pueden planificarla en un plazo, por ejemplo, la van a realizar en 6 meses, por ejemplo, pero mensualmente, sí, por supuesto, con su equipo de auditores internos, ir identificando qué auditorías de procesos tienen que ir desarrollando que sean necesarias para poder ir tomando decisiones. Tal vez no voy a esperar que todo ese ciclo de auditoría se ejecute para tener la información y poder tomar una decisión. Puedo ir trabajando también con aquellos procesos que sean críticos. Pero cuando hablamos ya de una auditoría de sistema de gestión, una auditoría más formal, la estructura es la siguiente. Vamos a tener primero un contacto inicial con el auditado. Es importante en este momento comprender que cuando vamos a realizar una auditoría interna, la auditoría se debe planificar con el auditado. No es esa visita sorpresa, ¿ok? ¿Por qué se los comento? Porque durante la auditoría...
Hola, me gustaría verificar si me escuchan correctamente. Creo que tuve un problemita allí de conexión. Ok, gracias. Bueno, excelente. Tuve creo que un problemita de conexión. Gracias. Bueno, les comentaba. ¿Por qué no hablamos de esas auditorías sin informar al auditado? No se trata de, bueno, no le voy a informar de la auditoría para encontrarlo con las manos en la masa, como habíamos hablado, porque el enfoque de la auditoría no es un control policial, recordemos, es una mejora continua. ¿Qué pasa si no le informamos al auditado y no planificamos con el auditado? El proceso de auditoría no debe interferir en las actividades de la empresa. Ustedes no pueden realizar una auditoría si no la han planificado, sobre todo si ustedes requieren entrevistar al auditado o trabajar con el auditado para revisar documentos. ¿Por qué? Porque evidentemente existen actividades en el área, departamento o proceso que ustedes van a auditar que se tienen que cumplir. Entonces es importante que ustedes se comuniquen previamente con el auditado, que se pueda establecer en qué fecha, en qué horario es más adecuada la auditoría, en qué fecha, en qué horario vamos a poder realizar las entrevistas, para que el auditado pueda organizarse y pueda recibir al auditor. Más allá de que pensamos que si le informamos con mucho tiempo, el auditado va a atender a arreglar los documentos o a maquillar la información para prepararse antes de que los visitemos, ¿no? No se trata básicamente de eso, sino de garantizar que la auditoría no interfiere con las actividades y las operaciones de la empresa. ¿Me sigue? Entonces, tenemos que ver si es factible la auditoría para establecer las fechas, los horarios más convenientes, tenemos que esperar el cierre del mes, o por ejemplo, vamos a hacer una auditoría de inventarios de existencia, no deberíamos auditar en tal mes en el cual vamos a tener mucho movimiento, porque es el mes en el cual históricamente tenemos una mayor cantidad de ventas, deberíamos hacerlo en enero, no en diciembre, entre otros elementos. Una vez que se planifica la auditoría, ¿ok? Es importante que el auditor se prepare antes de la auditoría. Esto va a garantizar la eficacia del proceso. No voy a esperar que llegue la auditoría para revisar los documentos. Siempre es importante solicitar documentos relevantes del área previamente para que el auditor pueda preparar sus instrumentos de trabajo. Por ejemplo, yo puedo preparar una lista de chequeo de toda la evidencia que quiero recopilar, dependiendo del procedimiento del área, ¿ok? Yo preparo con antelación mis documentos de trabajo. Esto va a garantizar la eficacia de la auditoría. Puedo hacer una lista de chequeo de qué preguntas voy a realizar durante la entrevista y eso va a permitir que yo, obviamente, me pueda enfocar en lo que es importante y evitar que se pierda tiempo o, por ejemplo, que se olvide algo que es importante durante la auditoría porque no lo tenía en mi lista de chequeo. También es importante preparar el plan de auditoría, ¿ok? Para comunicar acerca de la auditoría al auditado, señalar cuáles van a ser los criterios, el cronograma y asignar las tareas al equipo auditor. Luego viene la realización como tal de la auditoría, que cuando es más formal tiene una reunión de apertura, luego tiene el proceso de ejecución de la auditoría con actividades de campo, luego viene la generación de los hallazgos, la reunión de cierre para presentar las conclusiones, luego tenemos la preparación y entrega del informe de auditoría y el seguimiento, luego las actividades de seguimiento que se van a plantear una vez que se finaliza la auditoría, ¿ok? Esto en términos generales serían las actividades de auditoría, ya en una auditoría, por supuesto, mucho más formal, ¿ok? Pero si auditamos procesos, no necesitamos necesariamente tener una reunión de apertura, una reunión de cierre, son auditorías de ciclo mucho más corto, que es lo que llamamos auditorías ágiles. Ahora bien, luego acá vamos a encontrar, chicos, yo les voy a ir resaltando aquí en amarillo todo lo que vamos a ir viendo, ¿ok? Para no perder ninguna de las listas de las herramientas que vamos a ver en el curso. Tenemos el procedimiento de auditoría. Acá les quiero dejar un procedimiento como referencia. Obviamente, cada uno de ustedes en su organización va a elaborar su procedimiento de auditoría. Recuerden que depende mucho de la estructura de su organización y cómo ustedes lo definan. Hay empresas que tienen un departamento de auditoría interna. Hay empresas que el departamento de gestión de la calidad, por ejemplo, es el responsable del programa de auditorías, ¿ok?
Y obviamente formamos un equipo de auditores internos con profesionales o líderes de diferentes áreas. ¿Ok? Es muy común que no se tenga como tal un departamento que se encargue solo de auditoría interna, sino básicamente que tengamos profesionales preparados como auditores internos para hacer auditorías internas planificadas. Depende obviamente de cómo ustedes decidan implementar esta práctica. Dependiendo de eso, ustedes tienen que elaborar un procedimiento de auditorías internas. Y aquí quiero dejarles un ejemplo como referencia.